Soy de Elche, nacido en Elche físicamente y también nací espiritualmente en Elche hace 24 años que nací de nuevo. Y desde entonces, gracias a Dios de que desde que nací de nuevo, el Señor me llamó con 18 años y creció en mí un deseo profundo de servir a Dios. Pude ir al seminario de Asamblea de Dios en Córdoba, La Carlota, a prepararme, donde conocí también a mi esposa. Y ahí estuvimos preparando durante 3 años, casi 4 años, preparándonos, sirviendo al Señor. Después estuvimos en Tarragona también unos 4 años, sirviendo a Dios, predicando allí, colaborando con el pastor. Y ahora, pues, después de 10 años en Cuenca, pues, pastoreando, estamos aquí, pues, como ha dicho mi esposa, para escuchar primeramente a Dios, que es lo que tiene para nosotros. Pero lo que le digo es que después de 24 años, prácticamente de los 24 años que llevo convertido, pues prácticamente 22, 23 años llevo predicando la palabra, y uno nunca deja de ponerse nervioso, deja de temblar ante la palabra. Y después de este tiempo de adoración tan hermoso que hemos tenido, pues aún más, ¿verdad? Yo hubiera estado toda la noche adorando al Señor. Quiero compartir contigo una palabra que por supuesto tiene que ver con la relación, con la intimidad y con la comunión con Dios. Y si tienes tu Biblia, acompáñame en Lucas capítulo 15. El título de esta predicación se llama Ni un cabrito. Ni un cabrito. Y por supuesto tiene que ver con el hijo pródigo. Yo no sé, todos conocemos la historia. Yo no sé si voy a decir algo nuevo. Creo que no hay nada nuevo que nos haya predicado. Pero vamos a pedir al Espíritu Santo que en esta tarde Él nos revele su palabra, Él nos haga salir de aquí sorprendidos, no por mí ni mucho menos, sino por la palabra, por lo que tiene que decirnos. Es algo que repito y he repetido durante todos estos años que he estado predicando. Le he dicho a la iglesia, no es suficiente escuchar, oír la palabra. Hay personas que llevan toda su vida en la iglesia escuchando predicación tras predicación. Si usted lleva 40 años asistiendo a la iglesia, imagínese las predicaciones que ha escuchado. Predicación tras predicación, cada domingo, cada estudio, cada discipulado. Toda esa palabra de Dios tendría que haber sido suficiente durante 40, 30 o 20 años como ya para casi flotar. Pero en muchas ocasiones, a pesar de que llevamos tantos años creciendo o escuchando o asistiendo a la iglesia, la palabra no produce nada en nosotros, no produce un crecimiento. Seguimos igual. Porque dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, 13, que habla de la palabra del sembrador. Dice que aquel que oyó, y dice literalmente, aquel que oyó pero no entendió, oyó pero no entendió, vino el diablo y arrebató lo que fue sembrado. Y si no llegamos a entender lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde, o cada vez que escuchamos la palabra, si no lo entendemos, aún incluso cuando lo recibimos con gozo, porque dice que algunos lo recibieron con gozo, pero tampoco dieron fruto. Pero dice que el que oyó y entendió, dice literalmente, usted puede leerlo, el que oyó y entendió dio fruto a 100, a 60, 30 por uno. Así que es importante que el Señor, como dice el apóstol Pablo a los Efesios, alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos haga entender por lo menos, ¿verdad?, algo de lo que hoy vamos a escuchar. Así que, si le parece, vamos a orar. Amén. Maravilloso Espíritu Santo, gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Cada día, cada minuto, cada segundo de nuestra vida tú estás con nosotros. Pero pedimos de una manera especial que en esta tarde, Señor, al exponer tu palabra, tú alumbres, abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales sean abiertos de par en par, que podamos ver, vislumbrar lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres hablarnos en esta tarde, Señor. Pedimos, oh Dios, que esa palabra que es más cortante que cualquier espada de doble filo penetre hasta partir nuestra alma, Señor. Que discierna nuestros pensamientos, que discierna nuestras intenciones, que, como dice el apóstol Pablo a los romanos, que nos transforme, Señor. Que cambie nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera incluso de relacionarnos contigo. Que en esta tarde podamos salir con una idea más clara de lo que significa tener una relación íntima contigo. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 15 nos habla de la historia del hijo pródigo. Dice así: también dijo un hombre, versículo 11, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde.
y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, al cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y así sigue la historia diciendo que él hizo como había pensado, se levantó, fue a la casa de su padre. Y ahora más adelante vamos a ver lo que ocurre. Pero me llama la atención de este primer hijo, el hijo pródigo, del cual generalmente siempre se habla, siempre se predica cuando se toca este texto. Hablamos del hijo pródigo como aquel que desperdició, como dice ahí, desperdició sus bienes, se fue con rameras, malgastó todo lo que el padre le había dado, como quizás el peor de los hijos que tenía. El padre tenía 2 hijos. Pero verdaderamente lo que nunca hemos entendido, que el verdadero hijo pródigo no era el que se fue, sino el que se había quedado. El que se había quedado, el que nunca había fallado, el que siempre estuvo al lado del padre, era el verdadero hijo pródigo, que nunca tuvo una relación correcta, íntima, estrecha con su padre. Y eso lo veremos enseguida. Este tipo de hijo pródigo, el menor, el que malgastó, este hijo pródigo son hijos que pueden venir, saben que pueden venir al padre y pedirle lo que quieran. En realidad su relación con Dios se basa solamente en pedir, pedir, pedir. Y tienen fe, y tienen seguridad y certeza de que Dios les va a dar lo que piden. Pero cuando han juntado todo, cuando se sienten saciados, entonces cuando comienzan a vivir de lo que anteriormente ya Dios les ha dado, hasta malgastarlo, hasta agotarlo por completo, para poder darse cuenta de que necesitan otra vez volver a Dios, necesitan pedirle de nuevo, necesitan otra vez humillarse para que Dios vuelva de nuevo. Y así muchos creyentes van de domingo en domingo, de tiempo en tiempo, de toque en toque, de movimiento en movimiento, porque realmente no han entendido lo que significa una correcta, una íntima, una relación diaria con Dios, cercana. Este hijo representa a estos que han recibido lo que buscaban de Dios. Se van, se alejan, abandonan la casa del padre para desperdiciarlo todo. Pero la desesperación, la frustración de todo lo que el pecado, el vacío significa, les hace otra vez volver, y vuelven con esta actitud. Vuelven diciendo: le diré a mi padre que me haga uno de sus jornaleros. Su identidad como hijo es distorsionada. Ya no se sienten hijos, ya no sienten la capacidad, la autoridad, el privilegio, la libertad de poder llamar a su padre, padre, de mirar a los ojos, porque nunca tuvieron una relación con él en realidad. Solamente se basaba su relación en pedirle: dame. Su palabra favorita es dame. Pero cuando pasa por el quebrantamiento, cuando pasa por la desilusión, cuando pasa por el vacío, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice que cuando pasó por todo ello, ya no decía dame. Su palabra favorita, dame, se cambió, y ahora, a partir de ahora es hazme. Ya no quiero tanto que me des, quiero ser. Quiero que me hagas al menos como uno de tus jornaleros. Porque se sentía tan indigno de haber pecado contra su padre que ni siquiera podía decirle: hazme de nuevo tu hijo. Pero decía: por lo menos hazme. Ya no quiero nada más. No quiero riquezas, no quiero nada de lo que antes me había dado. Ahora solamente quiero ser. Hazme como uno de tus jornaleros. Este hijo menor representa al creyente cuya palabra favorita es dame. Se da cuenta de que en la casa del Padre, aunque podemos tener cuanto necesitemos, es más importante ser que tener. Y de hecho, cuando tú te das cuenta de que eres, es cuando realmente comienzas a tener. Comienzas a tener. Y a tener más, incluso, como dice Pablo, más abundantemente de lo que jamás puedas pedir o entender. Cuando entiendes quién eres, cómo es tu relación con Dios, qué es lo que Dios tiene para ti. Después vemos la figura del Padre. En Lucas 15, versículo 22 al 24 dice que el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta,
porque este hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Fíjese la identidad, la relación que tenía el hijo con el padre, distorsionada por el pecado. Y aún antes de ese pecado, de ese abandonar la casa del padre, ya él, como he dicho, no tenía una verdadera relación con Dios, con su padre, como Dios. Así que abandona la casa, vive como quiere, vuelve todo fracasado, vuelve arruinado, manchado, desilusionado, amargado. Pero el padre nunca, jamás perdió de vista la relación que tenía con su hijo. Siempre lo llamó su hijo. Fíjese que esta parábola no habla de gente inconversa, no habla de gente que nunca conoció, que nunca tuvo una relación con Dios. Habla de hijos, gente que siempre fue hijo, pero que nunca han entendido verdaderamente lo que significa ser un hijo o una hija de Dios. Cuando realmente llegamos a entender esto, miren, cuando hablamos de la gracia de Dios en sí, y a uno le preguntamos qué es la gracia, y generalmente pues nos puntuamos lo más importante de la gracia es que Dios nos ha salvado por la sangre de Cristo, somos justificados por fe, por gracia. Pero cuando uno entiende que la gracia es muchísimo más que eso, yo estaría toda la eternidad dándole gracias a Dios si solamente me hubiera salvado. Solamente con liberarme del infierno y salvarme, para mí hubiera sido suficiente. Pero cuando uno entiende lo que significa la gracia, la salvación es la punta del iceberg de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Dice Efesios capítulo 1, dice: bendito el Dios y Padre, dice, el cual dice nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, con toda bendición nos bendijo, hablando como en pasado, ya nos ha bendecido. Y cuando uno estudia en el griego, en la profundidad, lo que significa eso, lo que está diciendo es que no hay nada, absolutamente nada en el cielo, no hay nada en el trono, en la presencia y en la gracia de Dios que Dios ya no nos haya dado. Ya todo nos lo ha dado, todo nos lo ha entregado. Pero por una falta de entendimiento de lo que significa tener una relación con Dios, por no entender la gracia, por no entender lo que Cristo ha hecho por nosotros, no podemos disfrutarlo. No disfrutamos de una relación con Dios como Él realmente quisiera. Cuando llegamos a entender lo que significa ser hijos de Dios, cuando llegamos a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros para que podamos tener acceso libre al trono de la gracia, cuando realmente llegamos a entender lo que significa lo que Cristo hizo, nuestra vida sería literalmente transformada. Nuestro diario vivir sería literalmente diferente, completamente diferente. A tal punto, dice el apóstol Pablo, dice, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre a toda familia en la tierra. Y ahí continúa hablando para que seamos, ¿verdad?, fortalecidos en el hombre interior, pero luego dice, para que puedan conocer, junto con todos los santos, dice, puedan conocer la anchura, la longitud, la altura, dice, del amor de Cristo que supera todo conocimiento. Y Pablo lo que está diciendo es, fíjese, Pablo está diciendo, si algo hace que mis rodillas se doblen delante de Dios para orar, yo muchas veces he pensado cómo me gustaría ver con mis ojos, literalmente ver al apóstol Pablo orando. Y me preguntaría, ¿por qué oraría? ¿Cómo oraría aquel hombre de Dios? ¿Qué sería lo que él hablaría cuando estuviera en la presencia de Dios? Y él dice, esto es lo que hace doblar mis rodillas, para que puedan conocer el amor de Cristo. O en otras palabras, para que puedan conocer lo que el amor de Cristo ha hecho por ustedes. Si llegaran a conocerlo, dice ahí Efesios 3, 14 al 17, si llegaran a conocer, por un momento, si llegaran a conocer lo que ha hecho el amor de Cristo, dice, serían llenos de toda la plenitud de Dios. Imagínense, ser salvados por Cristo es lo más, pero no es todo lo que Dios ha hecho. Dios en Cristo, o Cristo ha provisto para nosotros una relación tan estrecha. Le voy a decir algo que puede sonarle un poco raro, y lo voy a explicar para que no me malentiendan y me diga que soy un hereje. Pero oramos, ayunamos, venimos a la iglesia, leemos la Biblia, y muchas de las cosas de las liturgias que hacemos, necesarias, importantes, muchas veces las hacemos con un motivo, un propósito de estar más cerca de Dios. Oro para estar más cerca de Dios, ayuno para estar más cerca de Dios, leo la Biblia, me congrego, sirvo para estar más cerca de Dios. Pero nada de lo que usted haga,
Jamás, nada de lo que usted haga, jamás le acercará tanto a Dios como lo que Cristo ya hizo. Él ya nos posesionó. Está usted tan cerca de la presencia de Dios, tan cerca del mismo trono de Dios, que no hay nada en la tierra que usted pueda hacer para acercarlo más. De hecho, dice la Biblia que junto con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Yo sé que usted esto lo cree rotundamente, es la palabra de Dios, lo dice Pablo, junto con Cristo estamos sentados. Yo sé que lo cree, pero también sé que no lo entiende, ni sabe lo que significa. Y como no sabe lo que significa, no puede experimentarlo y no produce nada en su vida. Y así es la mayoría de lo que contiene la palabra de Dios. Lo creemos rotundamente, nadie negaría lo que está escrito en la palabra, pero no entenderlo no produce ningún cambio en nuestra vida, no produce que vivamos diferente. Y por eso es importante que entendamos. Y ahí donde vamos a la figura del Padre, rápidamente vemos a un Padre bueno, día y noche está esperando a la puerta, esperando que su hijo acudan a Él con una actitud correcta. Un Padre cuyos brazos siempre están abiertos, siempre está esperando poder relacionarse con su hijo. Al Padre no le importa dar lo que tiene que dar, no le importa en absoluto, si tiene que dar, da. A Él no le importa tanto eso, lo que le importa es tener relación, intimidad con sus hijos. Él busca tener cercanía, y lo primero que hace con su hijo, que ha malgastado todo. Cuando el hijo menor le pidió la parte de la herencia, en realidad lo estaba enterrando. Porque cuando uno estudia un poco la historia de los judíos, se da cuenta de que primero el que estaba pidiendo la parte de la herencia no era el hijo mayor, era el menor. Y en realidad el primero que debería pedir algo sería el hijo mayor. Pero el hijo menor se salta todo al orden, y aún antes de que el padre muera le está pidiendo ya la herencia. O sea, le está diciendo: para mí, como si estuviera muerto. Como si estuviera muerto, dame lo que me pertenece ya, aún antes de que te mueras. Entonces el padre no tiene en cuenta nada de eso, no le duele eso en realidad. Él está buscando continuamente, cada día esperando que su hijo regrese para poder restaurarlo. Y dice que le pone un anillo en su dedo. ¿Usted sabe lo que significa poner un anillo en su dedo? Con el anillo, los reyes, la gente rica como aquel padre sellaban, pagaban los tributos. Lo que está diciendo es: voy a poner un anillo en tu dedo para que todo lo que tú hagas sea como si yo lo hiciera. Mi sello, mi firma te la voy a dar a ti. Es tremendo lo que hace con el hijo menor, el padre. Un padre que se regocija de que volvamos al hogar, de que tengamos la actitud correcta, de que entendamos que es más importante no cuánto podemos sacar de él. Lo más importante es cuán cerca estamos de su corazón, cuánto más le conocemos. Y quiero terminar con el hijo mayor. Dice el versículo 25 al 32, su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música, las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué era aquello? El criado le dice: tu hermano ha venido. Tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Y entonces fíjese la actitud del hijo mayor. Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, le rogaba que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes, tus bienes, le dice, tus bienes, con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo mayor sale en escena, nos enseña algo importante que solemos pasar por alto. Lo primero que vemos es que se enojó. Y la palabra enojarse significa entrar en cólera, encolerizarse. No fue un enojo silencioso, se le veía a distancia, enojado completamente, fuera de sus casillas. La mentalidad del hijo mayor no puede entender que Dios pueda bendecir a aquel que ha malgastado los bienes, que ha vivido en el pecado, que ha menospreciado la casa del Padre. No puede entender que venga entonces después de haber hecho lo que ha hecho y aún así Dios le bendiga. No entiende la gracia de Dios. Lo que está entendiendo el hijo mayor es que, como dice aquí, jamás te he desobedecido. Nunca, siempre te he servido y nunca me ha dado nada. La palabra favorita del hijo menor antes de ser tocado, cambiado, antes de encontrarse con la gracia era dame.
La palabra favorita del hijo mayor era jamás, jamás me has dado nada, pero siempre he estado ahí. Él quería de alguna manera comprar esa relación con su padre a través de un servicio intachable. Tenía que estar ahí, tenía que demostrar que valía, tenía que pagar con sus hechos, con su actitud, tenía que pagar que el padre de alguna manera le bendijera. Y a pesar de haber servido toda su vida intachablemente, esforzándose, le recrimina al padre y dice: nunca me has dado nada, siempre te he servido, como mejor que cualquiera. Nunca he fallado un culto, nunca he fallado una ofrenda, siempre he estado ahí el primero para servirte, pero nunca me has dado lo que he pedido. Y no solo le has dado todo, lo ha malgastado, y cuando viene aún le vuelves a dar más. Esa es la actitud del hijo mayor. No quería entrar, determinó no entrar. Salió por lo tanto su padre para que entrara. Según el término griego, cuando dice aquí que el padre le rogaba que entrara, la palabra rogar es la palabra que conocemos, parakaleo, que también viene de la paracleto, del Espíritu Santo. Rogar. Y lo que está diciendo es que le estaba exhortando con insistencia: entra a la casa del Padre, entra dentro. Nos hemos centrado demasiadas veces en el hijo menor, en el hijo pródigo, en su pecado, en su rechazo del hogar, en su huida. Pero dentro del hogar hay muchos hijos pródigos que nunca han abandonado la iglesia. Nunca han abandonado la iglesia. Algunos ni siquiera saben lo que es el pecado escandaloso, el pecado, ¿verdad? Como muchos otros quizás hemos experimentado, lamentablemente. Pero muchos de dentro del hogar son gente fiel de alguna manera, que nunca ha abandonado, nunca se han permitido fallar, siempre han estado ahí, pero no disfrutan de una correcta y diaria relación con Dios. No están creciendo como deberían, no están disfrutando de todo lo que el Padre ha tenido. De alguna manera se han conformado. Son hijos que no han entendido la gracia, que no han ejercitado la fe necesaria para tener una mentalidad sana conforme a la Escritura. Personas que tienen un problema de identidad. No me siento hijo. Si oro lo suficiente, soy hijo. Si leo la Biblia, soy hijo. Si vivo en santidad, soy hijo. Si voy a la iglesia, soy hijo. En el momento que peco, hazme como uno de tus jornaleros al menos. No me siento. Y viene el diablo, ¿verdad? Y nos acusa y nos roba esa identidad. La mentalidad del hijo mayor es la de un hijo que basa su identidad en las obras que hace, en sus años de servicio, en su obediencia impoluta. Fíjese que cuando vinieron algunos discípulos a Jesús, le dijeron: Maestro, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios para que la hagamos? Y Jesús les dijo rotundamente: la obra de Dios es que creáis en aquel que le ha enviado, que creamos en la obra de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Su gracia nos acerca tanto al trono de Dios. Y volviendo de nuevo a esto, que estamos sentados en lugares celestiales, imagínense por un momento, vamos a intentar por lo menos un momento entender lo que significa ese versículo, lo que significa que estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Yo sé que literalmente estoy aquí, nadie me malentienda, estoy aquí, ¿verdad? Lo sé que estoy aquí, estoy pisando, estoy en la casa del Padre, no estoy físicamente en el cielo, ni estoy físicamente sentado al lado de Jesús, pero espiritualmente sí. Y dice la Biblia que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Hebreos 1:13 dice: ¿a cuál de sus ángeles le dijo Dios a un momento: siéntate a mi diestra? Ninguno. Y de repente imagínense que usted tiene una noche, una mañana se levanta y tiene una visión del cielo. Tiene una visión del cielo, el cielo se abre delante de usted y ve un trono sublime como Isaías. ¡Wow! La presencia del Dios sentado en su trono. Y usted está ahí viendo y de repente al lado del trono de Dios ve otra figura. La figura del Hijo de Dios, sentado a la diestra de Dios. ¡Wow! Impresionante. Pero de repente usted se frota los ojos porque no sabe por qué está viendo una tercera figura. Dice la Escritura que está el Padre y el Hijo está sentado a la diestra de Dios, porque dice Filipenses 2:5, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo sienta a su diestra. Pero usted ve a otra figura al lado de Jesús y piensa por un momento: ¿quién puede ser? Dios, el Hijo.
¿Quién tiene tal privilegio, tal autoridad para estar ahí al lado de Jesús? El único que murió en la cruz, resucitó, vivió sin pecado fue Cristo. Es el único que tiene derecho a sentarse a la diestra de Dios. Y usted se frota los ojos por un momento para ver de cerca quién es en esa visión que está teniendo. ¿Quién está al lado de Jesús sentado? Y por un momento se da cuenta que es usted mismo. Está sentado a la diestra de Cristo. Cuidado, no me malinterprete. Físicamente estamos aquí y vivimos y pasamos tribulaciones, somos pecadores. Pero espiritualmente nos ha puesto en una posición de autoridad, de cercanía. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, para alcanzar misericordia. Siempre cuando usted entiende que es un hijo, una hija de Dios, que tiene una correcta relación con Cristo, con Dios a través de Cristo, cuando el Padre te ve, si tú estás lavado con la sangre de Cristo, si tienes a Cristo, cuando el Padre te ve, no está mirando el hombre, la mujer, el joven pecador que antes fuiste, nos ve como si viera a Cristo. No somos Cristo, claro que no, pero nos ve limpios. Eso es lo que significa justificados por la fe. Él ha pagado, Él ha tomado nuestro lugar. No ve nuestro pecado, no ve que no me siento digno. Él ve una correcta relación. Y si yo pudiera entender eso, no tendría ningún problema para acercarme sin ningún problema delante de Dios. Sí, he pecado, he sido miserable, he fallado, he defraudado el corazón de mi Padre. Pero abogado tengo para con el Padre, me arrepiento de mis pecados, confieso, dice la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para limpiarme, para perdonarme de toda maldad. Y entonces me acerco delante del Padre con humildad, claro que sí, con temor y temblor, pero con la plena confianza de que mi Padre está ahí esperándome. Si entendiéramos que cada vez que nosotros decimos Padre, el cielo se detiene para nosotros. Dios está deseando que entendamos lo que verdaderamente significa la cercanía. Está tan cerca de nosotros. Y por eso somos, estoy terminando, como la generación de Job. Esto es otra predicación que tengo. Me he tirado meses predicando en esta línea sobre la gracia, sobre el entendimiento, sobre todo esto, en la iglesia de Cuenca y en otro lugar donde he ido, meses predicando, porque es tan profundo. Y somos como la generación de Job. Job es descrito por Dios mismo como un hombre intachable, justo, como él no había nadie en la tierra. Perfecto. ¿Quién quisiera ser como él? Wow. Pero a lo largo de su vida y a lo largo de lo que pasa y lo que ocurre al final, se da cuenta de que Job era un hombre religioso. Un hombre que sabía lo que tenía que hacer. Sabía lo que tenía que hacer para cumplir la ley, pero no conocía a Dios de verdad. Y llega un momento donde dice, fíjense lo que dice, palabras textuales de Job: hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía, cosas demasiadas maravillosas que no podía comprender. Y cuando el Señor me habló hace tiempo este texto y me habló sobre ello, me hizo ver, a mí mismo como predicador, me hizo ver y me confrontó diciéndome: ¿cuántas veces has predicado, has hablado cosas que ni siquiera tú llegas a entender? Ni los entiendes. Es verdad, Señor. Yo hablo sobre la gracia, hablo sobre estar en lugares celestiales, son tantas cosas que realmente no las entiendo. Pero cuando llegamos a entender lo que significa, si usted se puede leer Juan 17, una oración de Jesús al Padre que tantas veces hemos leído, se nos escapan unas perlas preciosas. Dice, en el versículo 1 en adelante, dice: Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. La gloria que tuve contigo. Sigue leyendo, versículo 22 aproximadamente, por ahí dice: Padre, dice, la gloria que tú me diste, la gloria que tú me diste, la misma gloria, la misma palabra en griego, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. Y ahí en ese contexto dice, Padre, dice, que os ruego para que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Y sabe que la palabra estar es una palabra muy conocida en el Nuevo Testamento, que es la palabra griega eimi, y significa ser, Entonces Jesús lo que está diciendo es: Padre, ruego que donde yo soy en esencia, donde soy con esa gloria, ellos sean conmigo. O sea, lo que le estoy diciendo es que usted ya está tan cerca de Dios.
Está tan cerca de Dios que podría hasta tocarlo. Pero a veces nuestra distorsión, nuestra falta de entendimiento nos impide poder disfrutar de esa relación. Vemos aquí a los creyentes que han desarrollado una identidad de siervos, obreros fieles, obedientes, impecables, creyentes santos, irreprochables, que esperan que todo sea una moneda de cambio para poder recibir. En realidad le voy a decir algo, es que sin menospreciar por supuesto la oración, la santidad, el ayuno, la consagración necesaria, sin la cual, dice la santidad, nadie verá a Dios, por supuesto que sí. Pero en muchas ocasiones, cuando más he merecido un juicio de Dios, un castigo de Dios, es cuando más Dios se ha manifestado tiernamente conmigo y me ha destrozado. Por eso dice la Biblia que el amor de Dios nos constriñe de pecado. Y le digo, Dios, hoy en este momento, cuando más debería recibir tu rechazo, ¿cómo es posible que sienta más tu amor? Porque en realidad no puedo llegar a entender con mi mente finita lo que significa el deseo de Dios. Termino. Creyentes como el hijo mayor, que tienen un mal concepto de sí mismos, de los demás, viven un legalismo que les separa de Dios, de su gracia, no les permite tener una relación estrecha con Él. El versículo 31 dice: Hijo, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo. Padre, siempre te he servido, nunca me has dado. Y el Padre le dice: tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas, todo lo que tengo, es tuyo. ¿Lo entiende? Todo lo que hay en el cielo te pertenece. Todo lo que hay en el cielo te pertenece. Usted dirá: ¿qué estás diciendo? ¿Acaso qué significa coherederos juntamente con Cristo? Él es el heredero, coherederos, heredamos junto con Cristo. Usted no lo ganó, yo no lo gané, yo no lo merezco, pero a Él le ha placido darnos una relación estrecha. Por eso Satanás, sus demonios, crujen los dientes cuando ven a un hijo o una hija de Dios por lo que Cristo ha hecho con ellos. Por eso está intentando destrozar nuestra vida, mentirnos, robarnos continuamente, porque lo que ha hecho con nosotros, si nos diéramos cuenta por un momento. La palabra: tú siempre estás conmigo, yo siempre estoy contigo, palabra clave. Todas mis cosas son tuyas. Cuando logras entender qué significa ser hijo de Dios, entendemos que podemos pedirle a Dios cualquier cosa. Entendemos muchos versículos de la Biblia: cualquier cosa que le pidan al Padre, la recibirán. Ahí es cuando comenzamos a entender, porque entendemos quiénes somos. Quizás seamos un hijo pródigo que hemos desperdiciado lo que Dios nos dio. Quizás hemos vivido mucho tiempo o seguimos viviendo en pecados que no podemos deshacernos de ellos, y eso nos hace sentirnos culpables, indignos de acercarnos a Dios. Mi consejo en esta tarde es: por supuesto, debemos arrepentirnos y abandonar el pecado, pero no permitas que ni siquiera el pecado te robe la oportunidad de decir: aún con mi pecado vengo delante de Él, y que Él haga lo que tenga que hacer. Pero quiero aprovechar, quiero estar cerca de Él. No quiero perder ni un minuto más de mi vida sin buscar a Dios. Quizás somos hijos obedientes, santos, fieles, pero incapaces de entender lo que Dios quiere, lo que Dios busca de nosotros. Una relación más estrecha, más real. Aun cuando no le hemos servido fielmente, no somos capaces de entender que Dios está deseando bendecirnos, aun cuando no lo merecemos. La gracia de Dios se basa únicamente en la obra de Cristo, no en nada lo que podamos hacer, en la obra de Cristo. Que Dios, ¿verdad?, nos abra el entendimiento. Como dice Pablo, dice: si ustedes pudieran entender, dice, lo que significa la superabundante, la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en ustedes. Le aseguro que no viviríamos igual. El mundo estaría rendido a los pies de Cristo, porque el creyente viviría como lo que es. Mi Padre celestial está conmigo todos los días. Aun cuando fallo, aun cuando peco, Él está conmigo. Su amor me constriñe, me restaura, me limpia, me empuja a seguir adelante. Hay una relación estrecha con Dios. Puedo pedirle, Él me da.
Pero no me importa lo que me dé, lo que quiero ser un hijo de Dios, una hija de Dios, que le honre todos los días de su vida. Necesitamos acercarnos a Dios en cualquier momento, en cualquier situación en la que nos encontremos, en cualquier circunstancia. Acércate a Dios, acércate a Él, acércate tal y como estés, no esperes más. Cuando yo deje mi pecado, cuando yo haga esto, cuando acabe la universidad, ahora es el momento oportuno para decir: quiero tener una relación estrecha con Dios. Este es el momento que Dios me está brindando. Soy su hijo, soy su hija. Aún a pesar de lo que el pecado, lo que el mundo, lo que el diablo diga, soy un hijo, una hija de Dios. Y lo único que voy a recibir de Dios cuando me acerque a Él, aún siendo indigno, lo único que voy a recibir de Él es un anillo, es un vestido nuevo, es una vida transformada. Ahora es el momento de poder decir: Señor, yo quiero relacionarme contigo estrechamente. Comunión íntima con Él. Comunión íntima, como ninguno de sus ángeles puede tener. Solo los hijos, las hijas de Dios. Amén. Vamos a orar. Amén. Se puede ponerse de pie. Ya donde está, vamos a orar, vamos a hablar con el Señor un minuto. Hable con el Espíritu Santo, hable con Dios en esta tarde. Dios le está escuchando. Dios está escuchando su oración, su corazón.